Buenas noches. Aquí los dos Muy tenemos. bien, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva cápsula de fe. Hoy martes 11 de febrero del año 2025. Ya estamos aquí para tratar un tema que hoy está muy en boga. A partir de todo este año jubilar del 2025, donde el Santo Padre Francisco ha declarado el año jubilar, peregrinos de la esperanza. Hemos visto que dentro de todas las cosas que componen a un año jubilar, pues entre ellas se encuentra el que puedas obtener indulgencias, ¿sí? Y eso ha levantado mucha expectación que es una indulgencia, sobre todo porque es algo que la mayoría de nosotros siempre hemos escuchado, que las indulgencias, que gánate una indulgencia, pero muchas veces pues, no sabemos exactamente qué es, cómo funciona, para qué provecho te trae a ti como cristiano tener esta indulgencia. Y de eso se trata esta cápsula, que conozcamos las indulgencias y sepamos cómo obtenerlas, sobre todo cómo podemos obtener esas indulgencias para nosotros. Entonces, vamos a abrir nuestra presentación y pues vamos a darle, ok, aquí está. Ahora sí, ¿ya se ve la lámina? Sí, Sí. correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a esto. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar nuestra cápsula. Sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Amén. Espíritu Santo. Amén. Vamos a Amén. encomendarnos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre Amén. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, Muy bien. como les decía, vamos a ver en esta cápsula qué son las indulgencias, y vamos a conocerlas a partir del documento que las define, que es la Constitución Apostólica Indulgentiarium Doctrina de Su Santidad el Papa Paulo VI, ¿sí? Que él fue el que hizo esta constitución allá en los años 60, ¿sí? Cuando el Concilio Vaticano II salió esta parte. Pues bien, como temario hoy vamos a tener una introducción, vamos a revisar los antecedentes, esto es la historia, de dónde viene, ¿sí? Toda esta parte de la indulgencia, cómo se fue desarrollando todo este concepto a lo largo de la historia. A donde Vamos vayas, pero a ver también las condiciones para recibir una indulgencia plenaria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir para recibir esta indulgencia? Y vamos a hablar de algunas generalidades importantes en este tema, ¿va? Primero, como decíamos, con motivo del Jubileo 2025, Peregrinos por la Esperanza, entre otras muchas actividades, podremos obtener indulgencias. En esta cápsula mostraremos lo que es una indulgencia con base en la Constitución Apostólica Indulgentiarium Doctrina de Su Santidad Paulo VI. También veremos cuáles son las reglas para obtener estas indulgencias. Para un mejor entendimiento, como previo, como introducción, y entender mejor las indulgencias, nos conviene recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del pecado y sus consecuencias. El punto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su artículo 1849, nos dice, define: el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es un faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes no necesariamente materiales.
hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto es ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra de Dios y de todo lo que Él ha establecido. En resumen, a los pecados se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. O sea, tú puedes pecar contra Dios, contra tu prójimo o contra ti mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión, como rezamos en el yo pecador cuando vamos a misa. Ahora, el pecado, cuando se comete, tiene consecuencias. No vamos a profundizar mucho en ello, pero fundamentalmente las consecuencias del pecado son dos. Una es la culpa, que es la responsabilidad de la persona por la ofensa a Dios. Y la pena de daño, que es la privación de la visión de Dios como consecuencia del pecado. Esto es, hay una culpa, que es tu responsabilidad porque cometiste un pecado, porque ofendiste a Dios, y esto te trae también como consecuencia una pena de daño que tienes que sufrir a causa de ese pecado cometido. Y en la pena de daño, en el fondo, es la privación de la visión de Dios como consecuencia del pecado. Esto es, si tú murieras sin haber reparado tus faltas, estarías privado de la visión de Dios. Esto es, estarías no en el cielo, estarías lejos de Él. La culpa, por otra parte, se borra con el sacramento de la reconciliación, con la confesión. Entonces va uno, cumples con todos los preceptos para confesarte, que es que hagas un buen examen de conciencia y tengas realmente la decisión de no volver a pecar, de no volver a cometer pecados. ¿Sí? Esa es la disposición principal, los confiesas y en esa disposición te es perdonada la culpa. ¿Sí? Ahora, la pena de daño subsiste. Pese a que uno se haya confesado, subsiste la pena de daño. Y esta pena de no contar con una indulgencia plenaria a la persona pecadora, se paga con sufrimientos y obras de misericordia en esta vida o con un tiempo en el purgatorio. Esto es, puedes aplicar tus sufrimientos, tus dolores en esta vida para ir pagando la pena de daño que tienes o las obras de misericordia, que adelantito vamos a ver cuáles son estas obras de misericordia que puedes hacer en esta vida. Si no queda así, en esta vida reparada esa pena de daño, se purga en el purgatorio. ¿Sí? Muy bien. Como antecedentes, vamos a ver la historia, cómo fue surgiendo este concepto de las indulgencias. Nos dice la Constitución Apostólica Indulgentiarium Doctrina. Para el correcto entendimiento de la doctrina de las indulgencias y de su saludable uso, es conveniente recordar algunas verdades en las que siempre creyó toda la Iglesia, iluminada por la palabra de Dios. Según nos enseña la divina revelación, las penas son consecuencia de los pecados, infligidas por la santidad y justicia divinas, y han de ser purgadas bien en este mundo, con los dolores, miserias y tristezas de esta vida, y especialmente con la muerte, o bien por medio del fuego, los tormentos y las penas en la vida futura, lo que explicábamos hace un instante. Por tanto, para la plena remisión y reparación de los pecados, es necesario expiar la ofensa infligida a su sabiduría y bondad, sino también es necesario restaurar plenamente todos los bienes destruidos o perturbados por el pecado, bien sea por medio de una reparación voluntaria, que no será sin sacrificio, o bien
por medio de la aceptación de las penas establecidas por la justa y santa sabiduría divina. O sea, ya está uno perdonado de culpa con la confesión. Ahora hay que reparar el pecado y ir purgando esa pena de daño que tiene uno que pagar por ese pecado. Por otra parte, los fieles siempre han intentado ayudarse mutuamente por medio de la oración, de los bienes espirituales y de la expiación penitencial, llevando su propia cruz como expiación sus pecados y de los ajenos, teniendo por seguro que podían favorecer a sus hermanos en la consecución de la salvación. Esto es, siempre estamos, además de orando por nosotros, siempre estamos tratando de orar por alguien más o por varios alguienes más. Oramos por nuestros padres, oramos por nuestros hijos, por sus necesidades, por sus pecados, oramos por la familia, oramos por amigos, oramos por nuestros difuntos, por todos ellos. Entonces siempre ha habido ese, esa solidaridad entre hermanos de orar unos por otros, ¿sí? Para ayudarnos con nuestros pecados, con la reparación de esas penas que tenemos. Así pues, entre los fieles, ya sea que hayan conseguido la patria celestial, los que están en el cielo, o que expíen en el purgatorio sus faltas, o ya sea que peregrinen todavía por la tierra, existe ciertamente un vínculo perenne de caridad, de amor, y un abundante intercambio de todos los bienes, para que los pecadores arrepentidos sean llevados más rápidamente al disfrute completo de los bienes de la familia de Dios. Aquí haciendo un pequeño paréntesis nos muestra lo que es la iglesia en su totalidad, este artículo. Dice, entre los fieles, ya sea que hayan conseguido la patria celestial, los que ya están en el cielo, o los que están aún en el purgatorio expiando sus faltas, o los que estamos todavía en la tierra, son los tres, eh, los tres fieles, pues, la iglesia, las, la iglesia triunfante, que así se le conoce a la que está los que están en el cielo, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la iglesia peregrinante, los que estamos todavía aquí en la tierra. Bueno, entre estas tres grupos de personas siempre hay un lazo de amor, un lazo de caridad eterno, perenne, que nunca se disuelve y ahí estamos todos pidiendo los unos por los otros. Yo veo muchas oraciones en la iglesia por las almas del purgatorio. Tenemos a nuestros hermanos que estén en el cielo pidiendo, intercediendo por todos nosotros, en fin, así estamos siempre. Ahora bien, por otra parte, además de esto, la vigente persuasión en la iglesia de que los pastores podían librar a los fieles de las reliquias de los pecados por la aplicación de los méritos de Cristo y de los santos, por inspiración del Espíritu Santo, sugirió el uso de las indulgencias. Esto es, en la iglesia, nuestros pastores, los padres, ¿sí? Están convencidos de que pueden librar a todos los fieles de las reliquias de los pecados. Esto es de estas penas de daño, ¿sí? Aplicando los méritos de Cristo y de los santos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Y ellos dicen, ¿cómo podemos aplicar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por los fieles? Y de ahí surge el uso de las indulgencias, ¿sí? Exacto. Esto sucedió, les estamos hablando de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. El uso de las indulgencias fue un acontecimiento notable en la historia de la iglesia, cuando los romanos pontífices, los papas, decretaron que ciertas obras oportunas para el bien común de la iglesia se podían tomar como penitencia general y que concedían a los fieles que estuvieran verdaderamente arrepentidos y confesados el perdón, no solo pleno y amplio, sino completísimo de todos sus
pecados. Estas ciertas obras oportunas, que ahorita vamos a ver cuáles son esas obras que se puedan hacer para que sirvan como penitencia general y te quede absolutamente perdonado tu pecado y remitidas todas tus penas de daño por los pecados cometidos y ya perdonados en la confesión. Esta remisión de la pena temporal debida a los pecados, perdonados ya en lo que se refiere a la culpa, fue designada con el nombre de indulgencia. Aquí sí cabe aclarar, vamos a estar viendo mucho este término que dice que te van a perdonar la pena temporal, que claro, la pena de daño por los pecados que ya te fueron perdonados es una pena temporal. Si fuera una pena eterna, pues nos iríamos al infierno. Entonces se trata de pecados que vamos a purgar, ya sea aquí en la tierra, con estas obras que menciona, o en el purgatorio, según sea el caso. Ahora, basada en estas verdades, la Santa Madre Iglesia, al recomendar nuevamente a los fieles el uso de las indulgencias, ojo, no pretende quitar importancia a las demás formas de santificación y purificación, en especial al santo sacrificio de la misa y los sacramentos, sobre todo al sacramento de la penitencia, ni tampoco a los copiosos auxilios denominados bajo el nombre común de sacramentales, ni a las obras de piedad, penitencia y caridad. Esto es, la indulgencia se agrega, ¿sí?, a las formas de santificación y de purificación de tu alma. No sustituye a las demás, se agrega, se añade. Es una forma, no quiere decir que tengo una indulgencia plenaria, ya no tengo penas de daño, ya no tengo que ir a misa, ya no me tengo que confesar, ya no tengo que comulgar. No, 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 no. Esa vida, esa vida litúrgica nuestra, esta práctica nuestra de sacramentos y de todos estos medios sigue adelante. Se agrega la indulgencia plenaria a todos esos medios. Ahora, las indulgencias confirman también la supremacía de la caridad, esto es del amor, en la vida cristiana, pues no se pueden ganar sin una sincera unión con Dios, a lo que se suma el cumplimiento de las obras prescritas, ¿sí? Aquí, con las indulgencias, pone de relevancia, en primer lugar, la caridad. Esto es el amor. Es lo más alto que hay, como dijo San Pablo en algunas de sus cartas. Puedo ser un gran profeta, puedo tener toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo eso, pero si no tengo amor, no tengo nada. ¿Sí? Y estas indulgencias van a resaltar la importancia del amor, su supremacía. Pues no podremos ganar una indulgencia sin una sincera unión con Dios. ¿Y cómo se une uno con Dios, hermanos? En el amor. Dios es amor y nos unimos a Él en el amor, ¿sí? En esa unión que tengamos de amor con Dios nuestro Señor, se suma el cumplimiento de las obras prescritas, que más adelantito vamos a ver. Entonces, tomando en cuenta toda esta historia, toda esta evolución, de que el pecado tiene su culpa, sus penas de daño que subsisten después de la confesión, que a todos nos gusta tener la tendencia de ayudarnos los unos a los otros, que los padres de la iglesia buscan cómo aplicar los méritos de Cristo para el perdón de los pecados, para la purificación de nuestra alma, etcétera, surgen las indulgencias. Entonces, ¿qué es una indulgencia plenaria? ¿Sí? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1471. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Y aquí ya contiene elementos importantes que nos están diciendo, te van a remitir la pena temporal por pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, o sea, pecados que no hayamos confesado, ¿sí? No vale la indulgencia plenaria, tienen que ser pecados ya perdonados, subsiste la pena de daño, la indulgencia plenaria te quita
absolutamente toda esa pena. Que un fiel dispuesto, tiene que haber una intención firme en ti, una decisión firme en ti de no pecar y de tener una relación, estar en gracia con el Señor y que tengas que cumplir determinadas condiciones. Entonces, se consigue por mediación de la iglesia. No es un acto personal que tú digas, no, yo me confieso con Dios, como muchos desafortunadamente piensan, y yo aquí lo obtengo. No, es por mediación de la iglesia. La indulgencia es parcial o plenaria. Hay dos tipos de indulgencias, la parcial o la plenaria. Según sea que libere de la pena temporal debida por los pecados, ya sea en parte o totalmente. Vamos a ver. Todo fiel, además, puede lucrar, puede obtener para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Esto es, puedes obtener indulgencias para ti y para difuntos, ¿sí? Pero no para otra persona viva, ¿sí? Nada más, vivos nada más para uno mismo. Ahora, para entender bien este proceso, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Que nos puede ayudar a entender. Una imagen que pueda ayudar a comprender el concepto de la indulgencia es la de unos niños jugando a la pelota en el parque. Imaginemos unos niños jugando a la pelota en el parque. Uno de ellos patea con fuerza y rompe la ventana de una casa con la pelota. Bueno, la ruptura de la ventana, sería el pecado, ¿sí? Avergonzado, el niño va donde el dueño de la casa y le pide perdón. Esta sería la confesión, digamos. El vecino amablemente lo perdona, ¿sí? Pero la cosa no queda ahí. Sin embargo, aún hace falta que el niño pague por la ventana rota. Sí, te perdono, no hay problema, pero tienes que pagar la ventana, ¿sí? Esa es la pena de daño. Ya te perdoné, pero me tienes que pagar la ventana, ¿sí? Pero como el niño no tiene dinero, va con sus papás y les pide para pagarle al vecino. Esa es la indulgencia, ¿sí? Los padres sacan lo necesario y pagan su deuda. Los padres son la iglesia. Más o menos espero que este pequeño ejemplo nos ilustre, nos haga ver con sencillez, con mucha síntesis, este proceso de la indulgencia. Sí, está muy claro. Existen dos tipos de indulgencias. Ahora, la indulgencia parcial y la plenaria. La parcial es una suspensión parcial de la pena, no total, parcial de la pena. Sin embargo, la iglesia no especifica cuán parcial es. O sea, te queda perdonado un 20%, un 80%, algo así, como hacían antes en días, en medidas de tiempo, si es de determinados tipos de pecado, nada más, etcétera. No lo dice la iglesia, no lo especifica, solamente te dice que queda perdonada una parte de tu pena, perdón. Simplemente dice que es una pena, es una parte de la pena, está ya perdonada, ya remitida. Pero fíjense ustedes una cosa muy curiosa, esta indulgencia parcial la obtenemos muy a menudo y ni siquiera lo sabemos. No sabemos qué, Mm. frecuentemente la estamos obteniendo, para que vean la riqueza de nuestra Santa Madre Iglesia y la enormidad de la misericordia de nuestro Señor. ¿Cómo la obtenemos, la indulgencia parcial? Cuando nos dan la bendición en la misa. Al darnos la bendición, hay una indulgencia parcial a nuestras penas de daño. Al rezar el Ángelus, el Magnificat, entre otras oraciones. Al visitar al Santísimo, cuando vamos a visitar al Santísimo, obtenemos esa indulgencia parcial. Al rezar el credo lo hacemos también en misa. Entonces vean qué riqueza ir a la misa, al rezar el credo, al recibir la bendición. Al hacer un examen de conciencia, ya por hacer un buen examen de conciencia para confesarte, obtienes una parte de esa indulgencia, una indulgencia parcial. Al pedir por los muertos,
Cuando pides por tus muertos o por, en general, todos los difuntos, estás obteniendo esa indulgencia parcial. Qué maravilla que frecuentemente nuestra Santa Madre Iglesia nos ofrezca estas formas que podamos obtener indulgencia por las penas de daño de nuestros pecados, ojo, acuérdense, pecados ya confesados y perdonados, ¿sí? Esto, los que no hayas confesado, no hay indulgencia, ¿sí? Ahora, No, no creamos que obtienes una indulgencia y ya te sirvió para toda la vida y ahora sí a darle a la pecadera. No, 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 no. no, Son por los pecados cometidos, confesados y perdonados hasta ese momento. Si más adelante vuelve uno a pecar, pues hay que volver a pasar por el proceso de confesión y de indulgencia. Ahora, la indulgencia plenaria se le llama porque suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Al obtener una indulgencia plenaria queda perdonada absolutamente todas nuestras penas de daño por los pecados cometidos y confesados y perdonados hasta ese momento. Ahora, ¿cómo podemos obtener una indulgencia plenaria? ¿Qué condiciones, qué pasos, si lo queremos ver así, tenemos que dar para eso? Entonces, las condiciones para obtener la indulgencia son, primero, la más importante, el inicio de todo este proceso, es tener la disposición de desapegarse del pecado, incluso de los veniales. Porque a veces menospreciamos al pecado venial como que sí lo puedo cometer, pues total, no es grave, no es mortal, no me voy al infierno. No. Aquí se pide, se establece la condición de tener la disposición de desapegarse del pecado, que tú hayas decidido despegarte del pecado, la firme intención de no volver a pecar. ¿Sí? Después, ya que tienes esa decisión, vas y te confiesas. ¿Para qué? Para cumplir con este precepto de que sean pecados confesados y perdonados. Entonces, haces un buen examen de conciencia, hacemos una buena confesión, no son absueltos nuestros pecados, ¿sí? Cometidos hasta ese momento. Ya confesado, ¿sí? Y en un prácticamente de inmediato, no hay plazos así exactos, pero digamos, te puedes confesar en un lapso de una semana, 2 semanas, una cosa así, que tengas la absolución de tus pecados y vas a misa a alguno de los templos que tienen la puerta santa. ¿Se acuerdan que el Papa abrió la puerta santa en Roma, en el Vaticano, en 3 templos? Aquí en la Ciudad de México, el señor cardenal Aguiar ya abrió las 3 puertas santas en esta ciudad, que son la Catedral Metropolitana, la Basílica de Guadalupe y la Parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor. Está aquí en Alborada, enfrente a Perisur. ¿Sí? Ahí es Puerta Santa. Entonces, después de confesarte, pues confesarte ahí mismo, ¿verdad? En estos templos, vas a misa a los templos que tienen Puerta Santa. Es un ritual pasar por esa Puerta Santa. ¿Sí? Ya que estás en esa misa, bueno, comulgamos. Es forzoso comulgar en esa misa. En la misa tenemos que orar por las intenciones del Santo Padre. Ahora, dentro de las oraciones que hagamos, las oraciones de alabanza, las oraciones de petición que hagamos en la misa, tenemos que orar por las intenciones del Santo Padre. Esto tiene el fondo de, pues en el fondo es mostrar comunión con el Santo Padre. Somos iglesia, estamos estamos en comunión con Él y con sus intenciones y hacemos nuestra oración por esas intenciones. Toda la iglesia unida ora por las intenciones de nuestro sumo pontífice. ¿Sí? Y finalmente, después de la misa, lo antes posible, hacer una obra de misericordia. Hacerla. Aquí ya
nos mueve a la acción física. Ahora, ¿qué son las obras de misericordia y cuáles son estas? ¿Sí? Las obras de misericordia son 14, 7 de ellas corporales y 7 espirituales. Las obras corporales de misericordia son: 1, dar de comer al hambriento. ¿Sí? 2, dar de beber al sediento. 3, dar posada al necesitado. 4, vestir al desnudo. ¿Sí? Regalar ropa a alguien que la necesite, etcétera. Visitar al enfermo. Y de tantos enfermos que hay en nuestra familia, entre nuestros amigos, seguramente hay muchos enfermos. Hay algún enfermo, tendrás que irlo a visitar. Pero es una visita donde le llevas el consuelo del Señor, donde le llevas ese consuelo, que tu alma en paz, porque ya tienes tus pecados remitidos, ¿sí? Le transmites esa paz, es muy importante. Socorrer a los presos, esto es, puedes ir a una prisión y visitar presos y llevarles una palabra. Puede hacerse. De hecho, nuestra Santa Madre Iglesia tiene una pastoral penitenciaria. Yo participé en esa pastoral penitenciaria y puedes ir a visitar presos y llevarles la palabra del Señor, llevarles ese consuelo a esas pobres almas que, como me decían cuando estaban para allá, algún preso me dijo que en realidad ellos estaban en dos prisiones: la prisión física, donde está encerrado, y la prisión de su alma, donde está preso de sus culpas, preso de sus rencores, preso de todo. Entonces es gente que tiene una enorme necesidad de consuelo, de perdón. Nosotros podemos hacer esa obra, llevarles ese consuelo del Señor. Y 7, enterrar a los muertos. ¿Sí? Estas son las obras corporales de misericordia. Las espirituales: 1, es enseñar al que no sabe. ¿Sí? Siempre tienes por ahí alguien a la mano que no sabe mucho de esto, ¿va? Enséñalo. Háblale del Señor. Enséñale lo que él no sepa, háblale del amor de Dios, háblale de su misericordia, háblale de la paz que el Señor te da. O sea, enseña al que no sabe, no solo de Dios. No sabes leer y escribir, alguna persona que va a tu casa a hacer el aseo, personas que conozcas que no saben leer, no saben escribir, no saben hacer cuentas. Pobres personas, van desarmadas por la vida. Puedes enseñarles a ellos. Es una obra espiritual de misericordia, que no te cuesta nada más que tiempo y la decisión de querer hacerlo. Segundo, dar un buen consejo al que lo necesita. Bueno, no necesariamente andar por ahí de metiches, pero cuando tú sabes que acá algún amigo tuyo, algún hermano tuyo necesita un consejo, etcétera, te lo pide, dale un buen consejo. Pero un consejo que lo lleve a Dios. No de esos consejos de no, pues sepárate, no, vaya, respondas al mal con mal. No, no, no. El buen consejo que lo lleve a esa alma que sufre al Señor. 3, corregir al que está en el error de una manera amorosa, de una manera fraterna, la corrección fraterna. Luego no somos muy buenos para eso. Luego cuando vemos personas que están en un error o que creemos nosotros que están en el error, luego no somos tan buenos para corregirlos, ¿eh? De repente somos muy golpeadores, de repente somos muy agresivos, de repente somos muy despectivos. Entonces hay que corregir al hermano que está en un error con amor, con paciencia, con fraternidad, comprendiéndolo, haciéndolo sentir acogido, no haciéndolo sentir rechazado por los errores. ¿A qué me refiero al que está en el error? Al ateo, al materialista, a toda esa gente que luego hablamos mal de ellos, que despreciamos por sus ideas políticas, por sus tendencias, por sus formas de vivir, homosexuales, drogadictos, todos ellos. Hay que hablarles con amor, con caridad, ¿sí? También está el perdonar las injurias. Bueno, también ahí somos buenos. Para eso ahora me injurian y ya van a saber quién soy yo, ¿verdad? Ya
se van a enterar de quién es Luis Miguel, aquel que me insulte. No, perdona las injurias, ¿sí? No, y las que sean injustas, las que consideremos injustas que recibimos, perdónalas de corazón. Consolar al triste, hay personas que están muy tristes, vemos luego, si ustedes usan el transporte público, de repente vas en el metro, vas en un camión, vas viendo las caras de las personas que van ahí, dices, cuánto sufrimiento se ven en esas miradas, cuánto cansancio, cuánta tristeza. Bueno, Sí, quitemos esa tristeza y consolémoslo, llevémosle la alegría del Evangelio, la alegría del Señor. La sexta es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Ahí viene ese canijo Luis Miguel, con sus chistes y con sus rollos que no para el hermano. Sufran con paciencia esos defectos que tenemos las personas, porque así como a ti te impacientan los defectos de los demás, así los demás se impacientan con los tuyos, cierto. porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, suframos con paciencia los defectos de nuestros hermanos, aceptémonos como somos. Todos somos creación del Señor y todos valemos la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por ti. Tú vales la sangre de Cristo. Entonces, sí es entre hermanos que suframos con paciencia los defectos de los demás. Y claro que también pongamos de nuestra parte para corregir nuestros defectos, pues, sino que cómodo, ¿verdad? Que se aguanten los demás, ¿no? Pero también nosotros pongamos de nuestra parte. Y rogar a Dios por vivos y difuntos. Estas oraciones que haces por tus hermanos, pide por ellos, ¿sí? Porque luego somos en la oración, a veces somos medio convenencieros. Vamos a rezarle al Señor para pedirle que me haga mi milagrito, que me haga el favor que necesito. Y puede que no sean favores sencillos, pueden que sean cosas verdaderamente fuertes. Necesito que me ayudes con un empleo, necesito que me ayudes con una enfermedad, necesito, o sea, cosas, pero a veces vamos a pedir por nosotros y buscamos al Señor solo para pedirle. Y luego resulta que le decimos al Señor, órale, Señor, concédeme este favor, hazme este milagro y ahora sí, te lo jurito que voy a ir a misa todos los domingos, voy a dar limosnas, voy a ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Al Señor no se le extorsiona, no se le Claro. chantaguea, ¿sí? Haz esas obras, ¿vale? Y tú pide por ti, por tus necesidades, que al Señor le gusta, que le pidas por tus necesidades. Él ya las sabe, las conoce, incluso las conoce mejor que uno mismo, ¿sí? Pero le gusta que se lo pidas, que hables con Él, Sí, pero también le gusta verte salido de ti mismo, no en el plan egoísta que siempre llegamos con el Señor, sino ruega por tus hermanos, sabes los problemas que tienen, ¿sí? Porque siempre andamos en la murmuración, en el chismesote y dicen que pueblo chico, infierno grande, pues sabemos las necesidades de nuestros hermanos, pidamos por ellos, hermanos, por nuestros difuntos o por difuntos que no son tan nuestros, pidamos por ellos, están en un proceso que tienen que ganarse el cielo en el purgatorio y es un paso fuerte. Pasar por el purgatorio no es un paso sencillo y nuestras oraciones sirven para cortar su salida del purgatorio y que lleguen finalmente al cielo. Estas son las condiciones que hay. No se preocupen los que tomaron nota, que bien. Los que no, voy a subir esta presentación al chat, excelente. para que la puedan tener y la puedan consultar y la hagamos. Ahora vamos a ver algunas generalidades de estas indulgencias, ¿sí? Y una muy importante es que la indulgencia plenaria devuelve el alma al estado en el que se encontraba al recibir el bautismo, en plena gracia de Dios. Un niño después de ser bautizado, un bebé después de ser bautizado, queda en un estado de gracia con una pureza, su alma es inmaculada. Así quedan las personas que obtienen indulgencias plenarias en ese estado en el que alguna vez estuvimos cada uno de nosotros cuando nos bautizaron. Bueno, regresaremos a ese estado.
Las indulgencias, ahora bien, solo las puedes pedir, las puedes obtener para uno mismo o para un difunto. O sea, no puedes pedir una indulgencia por otra persona viva, sino nada más vivos, nada más por uno mismo o por difuntos. Por difuntos puedes pedir cuantas indulgencias quieras, ¿sí? Si lo piensas, esto como dice aquí, tiene sentido. No puedes ofrecer tu indulgencia por alguien que aún vive, ni siquiera si está en coma o en alguna enfermedad muy grave, pues su tiempo aún no ha acabado. Y aún cuando no lo notáramos, pueden seguir tomando decisiones de acercarte a Dios, de rezar a Dios, puede estar pensando en los pecados, arrepintiéndose, puede estar en un proceso interno que nosotros no nos percatamos por la enfermedad. Igual si está en coma, ni cuenta te das lo que puede estar pasando esta persona, no es posible saberlo. Sí, sin embargo, sí puedes ofrecerla por un difunto. Puedes ir, decir, bueno, como decían los niños, un, dos, tres por mí, y por mis amigos, bueno, pides tu indulgencia tú, vas en otra ocasión, haces el mismo proceso y obtienes una indulgencia aplicada a algún difunto, tu papá, tu mamá, los que tú quieras, hermanos, amigos, quienes tú desees ofrecer esto. Solo se puede recibir una indulgencia al día. Si dedicaras un día completo a obtener muchas indulgencias plenarias, sería muy beneficioso para tu alma, confesarte, comulgar, orar, etcétera, hacer obras de misericordia, por supuesto. Pero solo se puede recibir una indulgencia al día, ya sea que la aproveches para ti o la ofrezcas por un difunto. ¿Qué tienes que hacer? Hoy obtuve una indulgencia plenaria para mi difunto. La siguiente vez, al otro día, puede ser, voy y obtengo una indulgencia plenaria para mí. Luego por este otro difunto, luego pero cada proceso de estos, cada paso de estos tiene que darse una vez al día, nada más. ¿Sí? Para conocer con mayor detalle, hermanos, y profundidad el tema de las indulgencias, se recomienda leer la Constitución Apostólica Indulgentiarium Doctrina, expedida por su Santidad Paulo VI, sobre la revisión de las audiencias. Aquí les dejo la liga que nos lleva a la página del Vaticano y ahí está esa constitución. Es breve, no es de las constituciones largas, es una constitución de 14 hojas, la podemos leer y aquí profundiza un poco más. Aquí de lo que se tratan las cápsulas, ya saben, hermanos, es de dar nuestra información muy sintetizada y ya podemos abundar en ese conocimiento si así lo deseamos. Démosle gracias a Dios, hermanos, llegamos aquí al final de esta cápsula que espero que les haya sido de mucha utilidad. Sí, 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 muchas gracias. Cápsula a todos Sí, nosotros para que nos vayamos a la tintorería espiritual y quedemos con nuestras almas limpiecitas, ¿verdad? De toda pena de daño, Dios quiera, Dios nos lleve, Dios nos llame, hagamos caso, aprovechemos este año sí, jubilar, ¿sí? Aprovechémoslo, va a durar el año jubilar de aquí a diciembre de este año, todo este año completito va a ser año excelente, jubilar y lo podemos obtener. O sea, por tiempo no hay problema, ¿sí? excelente. Aprovechémoslo de veras. Además, yo diría, además de que lo obtengamos por un beneficio tangible, que es que nos han perdonado ya de plano todos nuestros pecados y sus penas, también gocemos de la paz que te da estar en gracia con el Señor. Sí, Estar en gracia de Dios, estar en amistad con el Señor, es decir, volteo, no tengo un pecado, no tengo ya, todo eso ha sido perdonado, estoy en ese estado de gracia, de inmaculación, claro. disfrutémoslo, sepámonos en ese estado de gracia y démosle gracias al Señor que nos ofrece estas oportunidades, estos recursos. Pues Sí, bien, muchas hermanos, gracias. muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Buenas Dudas, noches. comentarios, preguntas, adelante. Mm, mm, Tienes el micrófono apagado, Mari. Perdón.
Una de las novedades de este año jubilar, es que el Papa Francisco concedió que se pueden ganar 2 indulgencias cada día, siempre y cuando sea para difuntos. Excelente. Eso es una novedad de este año. Y de hecho, alguna vez te mandé un video de un padre en donde ahí lo dice, pero te voy a buscar en donde y te lo mando para que se los compartas. Y todos lo podamos ver, claro que sí. Miren nada más, además hasta de oferta están las De indulgencias. oferta. Excelente. No, sí. Muy bien. Muy bien, Más muy bien. fácil todavía. Más fácil, hermano. Muy interesante y es una oportunidad excelente. Con esta ilustración que nos acabas de dar, sí ya nos queda claro para quién se puede pedir, cómo se debe pedir, cómo nos debemos preparar, ¿verdad? Preparar con una confesión. Y bueno, nos ilustraste de maravilla y yo creo que pues aprovecharla, muchachos. Hay que organizarnos y empezar a tomar este beneficio tan hermoso. Estoy seguro que en este momento tenemos todos en la cabeza la lista de indulgencias que vamos a querer obtener. Estoy seguro. Claro, Sí, decía seguro. Primero Dios, sí. Ok, muy bien. Pues bueno, Gracias. pues muchísimas gracias por su asistencia. En un ratito subo el video y subo la presentación para que podamos tener ahí toda esta información y que Dios nos bendiga y de veras aprovechemos la oportunidad de ponernos en gracia de Dios. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Luis Miguel. gracias, Buenas Luis noches a todos. Gracias a Buenas todos. noches. Que estén muy bien. Noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias y Descansen. buenas noches. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.